Buenas tardes a toda la gente que me está viendo desde YouTube, desde las otras plataformas. Sean bienvenidos a esta tercera parte acerca de la santificación, un tema que hemos estado desarrollando como iglesia, un llamado a toda la iglesia a que se santifique en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en sus casas, los que así lo están haciendo. Y hoy día vamos a hablar específicamente acerca de las obras. Ayer hablábamos acerca de lo que el concepto significaba y un poquito hice referencia acerca de cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como receptores de este tremendo regalo que es la santidad. Y ayer hablábamos acerca de que la santidad no depende de ti, sino que la santidad depende de Dios. Es por medio de la obra redentora, de la obra salvadora de Cristo, regenerativa de Cristo, que tú puedes ser santo. Es un regalo y tú tienes que recibirlo. Y es cuando tú recibes ese regalo que viene con la salvación, en el momento que aceptas o conoces a Jesús de manera real, entonces se va produciendo en ti una transformación, un cambio que te lleva a comportarte y a vivir de una manera diferente. En el Antiguo Testamento las obras te llevaban a la santidad. ¿Qué significa esto? El hacer cosas te llevaban a la purificación, a la limpieza y al ser diferente. En la medida que tú hacías cosas, se te identificaba como una persona diferente y eso te permitía de alguna manera relacionarte con Dios. Era el sacerdote el que tenía que ofrecer los sacrificios para que de esa manera Dios pudiera perdonar los pecados del pueblo o de una familia. Es decir, las obras te llevaban a la santidad. Pero en el nuevo pacto con Jesús, una vez que Jesús muere y resucita, al tercer día las cosas cambian y ya no son las obras las que te llevan a la santidad, es al revés, es la santidad que Dios te dio por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, la que te lleva a las obras. No sé si entiendes eso. Lo voy a repetir. La santidad, hoy en el nuevo pacto, la santidad es la que te lleva a las obras y no al revés. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te toma y te aparta, cuando tú aceptas la obra de Jesús, cuando Dios te aparta del mundo, el mundo representa todo lo que está en contra de Dios, lo que se opone a Dios, lo que no agrada a Dios. Cuando Dios te aparta de ese mundo y te lleva a su reino, este reino que es espiritual, pero que también que vive en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. Entonces tú comienzas a vivir una vida diferente, una vida apartada. ¿Por qué? Porque como hay una transformación en tu corazón, entonces tú comienzas a mirar las cosas diferente, comienzas a pensar diferente, comienzas a tomar decisiones diferentes que antes no tomarías cuando estabas en el mundo. Y eso es lo que representa en este sentido la santidad en lo personal, en tu vida personal. Dios te aparta de aquel mundo que te corrompía, que te hacía daño, y Dios te aparta para que estando en esta condición de apartado, tú puedas desarrollar al máximo de tu potencial. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué nos apartó Dios? ¿Hacia dónde nos apartó Dios? ¿O para qué nos apartó Dios? Si estamos diciendo que Dios te santificó, que Dios te apartó, te sacó del mundo, ¿para qué Dios te sacó del mundo? Te sacó del mundo solamente para que tú no seas destruido por el mundo. O Dios también, o Dios además de eso te apartó para que tú cumplieras con un propósito específico en este reino que Dios ha establecido también en la tierra y sobre todo en tu corazón. Y esa es la pregunta que nos lleva entonces a el tema de hoy, las obras. Cuando Dios te aparta, te saca del mundo, te lleva al reino de Dios. Ayer hablábamos de que tú eres el linaje real, eres el linaje escogido, real sacerdocio. Cuando tú entiendes y tomas esta identidad de hijo de Dios, de una persona diferente, de una persona que es distinta al mundo, eres distinto porque Dios transformó tu vida, pero también porque Dios puso un propósito en ti. Y cuando Dios te aparta del mundo y te aparta para este propósito que Dios diseñó para ti, entonces aparecen las obras. Pero que no debemos confundir, es la santidad que te aparta, que te lleva a las obras y no al revés. Entonces, cuando hablábamos y hemos comentado mucho acerca de Segunda de Timoteo 2:21, me parece que en el video anterior yo dije Primera de Timoteo, pero en realidad es Segunda de Timoteo 2:21, yo lo tengo acá en la pechita, dice, de modo que si alguno se limpia, aquí está el concepto de la santidad, traduciendo la santidad como limpieza,
De modo que si alguno se limpia, usted puede reemplazarlo como apartar. Si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor, preparado para toda buena obra. Ya ese es el rema probablemente de este mensaje. Pero voy a leer desde el versículo anterior, desde el 20, ya hasta el 22, para que podamos entender el contexto completo. Dice, ahora bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. De modo que si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor, preparado para toda buena obra. Huye de todas las pasiones juveniles y corre tras la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan a nuestro Señor. Entonces, aquí lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es que existen vasos que son, o instrumentos, utensilios que son para honra y otros que son para deshonra. Menciona acá el oro, la plata como metales preciosos que son usados para cuando viene una persona importante a atenderlo. Y menciona también vasos de barro, vasos que a lo mejor ocupa la familia en su diario vivir, pero que en el momento, en un momento indicado especial, no son los vasos de barro los que se ocupan, sino que los vasos de oro o de plata. Y lo que es importante notar acá es que en el versículo 21 Pablo no le dice a Timoteo que sea un vaso de plata o un vaso de oro, y tampoco reconoce a Timoteo como un vaso de barro. Lo que sí le está diciendo es que el vaso que sea, dice, que se limpie. ¿Para qué? Para que sea un vaso para honra, provechoso para el uso del Señor, preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Es lo que hablábamos un poquito ayer. No importa cómo tú seas, no importa el trabajo que tú tengas, no importa la formación profesional que tú tengas, no importa si tienes mucho dinero o si tienes poquísimo dinero, no importa si eres bien instruido o no terminaste el colegio, no importa si llevas mucho tiempo en la iglesia o si estás llegando recién en la iglesia. Así como tú estás, Dios te quiere limpiar, Dios te quiere usar para que tú cumplas con el propósito que Dios te dio. Como decíamos también, Dios no te apartó del mundo y te llevó a su reino para que simplemente seas un espectador. Dios te llamó para que tú ahí donde tú estás, con lo que tú sabes hacer, con tus características, estés preparado para toda buena obra. Pero para prepararte, para poder ejercer esa acción de bendición a los demás, necesitas limpiarte. ¿Y cómo te limpias? En la medida que te relacionas, que tienes intimidad con Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? Me parece. Porque en Hebreos 12:14, era 12:14, yo ayer le estaba diciendo que era 12:11, pero escribí tan mal que no me acordaba, pero ahora lo revisé bien y es Hebreos 12:14. El autor nos habla acerca de correr tras la santidad, de ir tras la santidad. Y esto es también lo importante que tenemos que entender, es que cuando no se trata de que yo recibo la santidad de Dios, yo recibo a Cristo en mi corazón y luego ya yo no hago nada más y me quedo en mi casa sin hacer nada. No, significa que en la medida que yo entiendo que Dios me aparta, yo busco mantenerme apartado. Yo busco mantenerme apartado, yo me preocupo de mantenerme, de ser diferente a donde Dios me sacó. Dios me aparta para un propósito, Dios me aparta del mundo, pero eso no significa que ese mundo desaparece, no significa que las tentaciones, no significa que nuestra naturaleza pecaminosa desaparece, sino que significa que estamos en una constante lucha. Y es por eso que aquí sí las obras tienen un rol fundamental, porque si bien la santidad no depende de ti, es Dios quien te santifica, sí depende de ti el mantenerte o el ser una persona idónea para lo que Dios te está llamando, para ese propósito que Dios te está llamando. Y con esto no quiero decir que lo que hagas o lo que nos hagas te quita o no te quita santidad. Recordemos que eso ya lo hablamos, eso no sucede. Dios te da la santidad y punto, tú ya eres santo. Perdón. Pero si puedes desperdiciar tu vida, si puedes desperdiciar tus dones, tus talentos, si tú puedes vivir una vida aún dentro del cristianismo miserable, si es que no eres capaz de mantenerte apartado.
si no eres capaz de vivir conforme a lo que Dios te está llamando en este tiempo de consagración o de limpieza. Esto no se trata de lo que, de tu naturaleza, de cómo Dios te ve en cuanto al amor. Si Dios te ama más o si Dios te ama menos. Lo que acá nos está hablando Hebreo y también Timoteo y también Primera de Pedro 1:15, que ya lo vamos a compartir, es que em, puedes desarrollar el máximo de tu potencial, lo que también nos dice Juan 10:10, la abundancia, la plenitud de toda tu vida, de tu propósito, por lo cual Cristo también murió por ti, de manera completa en la medida que tú en este espacio de consagración, de santidad, hagas lo que te corresponde hacer conforme a lo que Dios te está llamando. Me voy a explicar de otra manera. El llamado a la santificación no es un llamado a hacer cosas, sino que es un llamado a recibir algo, ¿ya? Pero aquí hay una pequeña trampa, y es que el recibir ese algo, este recibir a la santificación, de alguna manera es hacer algo. Porque Dios no te va a obligar, Dios no te va a obligar a que tú le recibas, Dios no te va a obligar a que tú cumplas su propósito, Dios no te va a obligar a orar, Dios no te va a obligar a que lo alabes, Dios no te va a obligar a que vayas a la iglesia. Es algo que debes decidirlo tú, pero sí lo que va a depender de ti es recibir esta santificación que viene de parte de Dios. Y eso va a depender de ti en el sentido de que necesitas tú abrir tu corazón, necesitas disponer tu corazón para que la santidad de Dios llene tu vida, cubra tu vida y de alguna manera dirija tu vida. Y cuando eso sucede, cuando tú das ese paso, entonces las otras cosas comienzan a suceder de manera natural. Primera de Pedro 1:15 nos dice, vivan de una manera diferente. Sean santos, bueno, eso habla un poquito más atrás, sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan. ¿Qué significa esto? Sean apartados en todo lo que hagan. En otra manera, vivan apartados, vivan de una manera diferente, porque Dios los hizo diferente en todo lo que hagan. Ayer yo les decía que la santidad de alguna manera como ahora estar en cuarentena. El gobierno te dice, tú tienes que quedarte en tu casa, te vamos a apartar los sanos de los contagiados. Esta escena es muy ejemplificadora. Están los enfermos, están los sanos. Y tú puedes estar con los enfermos y Dios te dice, yo te voy a apartar de los enfermos y te voy a llevar a un lugar para que tú te sanes. Pero va a depender de ti en que cumplas con esta cuarentena y te quedes en ese lugar y no vayas de nuevo hacia el lugar donde están los enfermos hasta que tú te sanes. Y una vez que tú te sanes, de nuevo, no debes ir a contagiarte con los que ya están enfermos. Y con esto no quiero decir que la gente que está fuera en el mundo son todos enfermos. De alguna manera lo son porque si entendemos el pecado como una enfermedad, pero no estoy hablando de que sean enfermos como crónicos, sino que estoy hablando de cosas espirituales. Entonces, la santificación de Dios te va a llevar a hacer cosas que son propias de tu llamado. La santificación de Dios viene con un pequeño contrato que tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con tu propósito. Dios te aparta del mundo, Dios te va a sacar del mundo, o Dios te saca del mundo, pero Dios te saca del mundo no para que tú seas un espectador, no para que tú te sientes a recibir, no para que tú estés ahí sin hacer nada, sino que Dios te saca del mundo para que tú comiences a preparar tu vida, a preparar tu carácter, a ordenar tu vida para que puedas cumplir con el propósito que Dios te dio. Ayer hablábamos de tres cosas con respecto a la santificación, de los propósitos de la santificación. Hablábamos de la intimidad, hablábamos de la identidad y hablábamos del propósito. Así que yo quiero darte también muy rápidamente algunos consejos, algunas indicaciones de cómo en esta cuarentena espiritual, en este tiempo apartados de purificación, de santificación, yo puedo hacer cosas que me van a llevar a cumplir con el propósito de Dios. De nuevo, recuerda, estas cosas no son para hacerte más o menos santos, son cosas que van a hacerte mantenerte en el lugar
de diferencia del mundo. Y dice, en el tiempo de intimidad, en el tiempo de intimidad hay cosas que son claves para relacionarte con Dios. La oración, leer la Biblia y tu tiempo devocional personal, tu tiempo de intimidad personal. La oración y la lectura de la Biblia no son cosas que debes hacer de manera mecánica, son cosas que debes entender como una relación personal. Cuando tú oras, tienes que también dejar espacio para que Dios te hable. No tienes que repetir cosas porque la idea es que tú puedas comunicarte con Dios de manera fluida, de manera natural. Hazlo de forma natural. Si cuéntale a Dios cómo te sientes, velo como un padre, como una madre, como un amigo, velo como alguien que te está escuchando. Entonces no necesitas ir con palabras rebuscadas ni con cosas muy difíciles, simplemente siendo como tú eres. Y lo mismo con la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, no lo leas solamente como una historia, o no lo leas simplemente por armar un- una base doctrinal de tu fe. Velo como una manera en donde tú puedes confrontar tu vida y tú puedes cambiar tu vida y velo como un desafío diario para tu vida. Siempre cuando tú ores, cuando tú lees la Biblia, tienes que preguntarte, bueno, de esta oración o de esta lectura, ¿qué es lo que Dios está demandando de mí? ¿O qué es lo que Dios me está hablando? Si tú cuando oras, si tú cuando lees la Biblia no te haces esta pregunta o no pasa nada en ti, esa oración y esa lectura de la Biblia no te está llevando a la intimidad, te está llevando a al ritualismo, a la religiosidad. Tú necesitas tener una intimidad real con Cristo y necesitas ir aplicando lo que Dios te va enseñando, lo que Dios te está hablando, lo que Dios está diciendo de ti. ¿Va? Por lo tanto, cuando tú leas la Biblia, busca desesperadamente, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo aplicar esto? Tienes que aplicar lo que estás leyendo, tienes que aplicar lo que Dios te está diciendo también por medio de la oración. Y el devocional personal es una manera muy concreta de hacerlo. En el devocional personal, nosotros ¿qué hacemos? Leemos un texto, buscamos un pecado que confesar, un mandato que cumplir, una promesa que recordar, un rema para mi vida y terminamos con una oración. Por lo tanto, yo te invito a que puedas tú hacer tu devocional todos los días y puedas buscar en la intimidad o puedas aprovechar de esta intimidad en este tiempo de santificación. Con respecto a la identidad, como estamos apartados, como somos diferentes, como Dios nos llamó de un lugar que nos hacía mal a un lugar distinto, tienes que tener mucho cuidado con las cosas que entran en tu mente, ya sea por medio de la música, ya sea por medio de lo que estás viendo, lo que estás mirando, las películas, la serie, el Instagram, lo que sea que estés mirando, los videojuegos, lo que sea. Tienes que tener cuidado porque, de nuevo, tú eres diferente. Dios te apartó no para que seas igual que los demás, no para que siguieras haciendo lo mismo que hacías antes, sino para que tú aproveches este tiempo para buscar de Dios. Y con esto de nuevo no estoy diciendo que no juegues, que no veas películas, que no veas series, que no escuches música. No, lo que estoy diciendo es que seas sabio en cómo escoges todas estas cosas, seas sabio en cómo inviertes el tiempo en cada una de estas cosas. La identidad también se va formando a la medida que tú vayas tomando ciertas características que te son propias de un hijo de Dios, de una persona apartada. Y esto se va a reflejar en la medida de que tú te relacionas con los demás. Pregúntate, ¿qué es lo que dicen los otros de ti? ¿Qué es lo que dice tu familia de ti? Tu familia que a lo mejor no conoce de Cristo. ¿Qué es lo que están diciendo tus amigos de ti? Lo que estás diciendo en tu universidad, en tu trabajo. No porque nos interese lo que los demás piensan de mí, sino porque esa es la manera que nos vamos a dar cuenta si es que estoy viviendo una vida, si estoy viviendo vidas transformadas o simplemente estoy siguiendo una religión. Porque muchas veces la gente que está cerca tuyo dice, bueno, esta persona va a la iglesia, esta persona escucha predicaciones de vez en cuando, pero yo no veo que en su vida haya una transformación real, sigue teniendo mala conducta con sus padres, sigue siendo desordenado en su vida financiera, sigue siendo una persona que mira con malos ojos, una persona chismosa, sigue siendo una persona que se queja todo el día. Entonces, es una buena manera de medir nuestra identidad, quién somos, cuando nos relacionamos con otras personas. Y ahora en este tiempo donde estamos en nuestras casas, con nuestras familias, es el mejor momento para demostrarles que somos diferentes. Y de nuevo, vamos a ser diferentes a la medida que seamos capaces de relacionarnos con Dios en nuestra intimidad personal. Y lo último, el propósito. Eh,
Aprovecha este tiempo de santificación para hacer cosas que te acerquen a tu propósito. No pierdas tu tiempo. Haz cosas que te acerquen a tu propósito. Si aún no sabes cuál es tu propósito, entonces dedica todo tu tiempo a la intimidad, dedica todo tu tiempo a buscar de la presencia de Dios para que en ese tiempo de intimidad Dios vaya dándote direcciones de cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, qué es lo que Dios quiere que hagas. Así que yo te invito a que sigas aprendiendo, que sigas aprovechando este tiempo donde estamos en nuestras casas para seguir orando, para seguir buscando de Dios, para seguir haciendo o preparándote. Prepárate, a lo mejor este es un tiempo para capacitarte, un tiempo para estudiar, un tiempo para orar más, para dedicarte más a la intimidad. Así que yo te dejo esa invitación nuevamente y nos estamos viendo en un próximo video. No olvides suscribirte, no olvides compartir, no olvides darle me gusta, no olvides seguirme en mis redes sociales y atento porque se vienen nuevas cositas nuevas para, bueno, todas nuestras iglesias sobre todo, pero también para ti y cosas que estamos desarrollando, ideas que estamos desarrollando en este mismo momento. Así que muchas bendiciones, nos vemos.